En este par de modelos que representan un caso clínico, se ha decidido colocar un disyuntor de la sutura media palatina, un expansor, tanto esquelético en el hueso maxilar como expansor dental o alveolar en la mandíbula. Y yo quiero que hagamos un análisis geométrico matemático de este caso y decidamos qué puede ocurrir con esa expansión o por qué se ha elegido esa expansión alveolar. Aquí se ha puesto, se van a poner dos bandas. De hecho, los modelos muestran que se van a adaptar dos bandas prefabricadas. Ya el día jueves hice un video donde mostraba cómo hacía estos tallados y simulaban la morfología del diente para llegar con una banda prefabricada de manera muy precisa. Esto es importante aprenderlo, y era un video que hacía el martes el jueves, perdón, a las 2, 3 de la tarde. Yo quiero que pensemos qué ocurrirá en este arco dental, en esta maxila, en este hueso maxilar, en el momento en que se decida aumentar la distancia intercanina. Yo quiero que veamos esta distancia intermolar. Voy a medir esta distancia intermolar, apoyado tal vez en lo que nos enseñó McNamara, en lo que nos enseña McNamara de la distancia intermolar ideal, donde de este punto a este punto, seguramente, según McNamara, debemos tener una distancia de 34 milímetros aquí, de margen gingival a margen gingival, y vemos que aquí hay 20, 30 aquí que no está dibujado aquí, 30, 31, 32, 34 y algo más. Es decir, esta distancia intermolar se encuentra muy acorde, se encuentra muy bien. Este paciente se encuentra en una muy buena llave de oclusión anteroposterior molar, que podríamos clasificar de una relación molar clase 1. Y por ende tenemos un paciente con una estrechez básicamente en el sector anterior. Yo diría un caso muy simple de resolver, pero conversando con algunas personas, de repente había quien proponía exodoncias de estos bicúspides, no precisamente ahora, sino dentro del tratamiento, que porque era muy posible que en este caso se requirieran esas exodoncias, y entonces usaba una frase que yo le escucho mucho a algunos conferencistas, que es la frase, yo voy a criticarla, hombre, con todo respeto, que es una frase que dice, que usan muchos conferencistas hoy, que es lo más descabellado que existe. Pero con ello tratan de persuadir a sus pacientes, a sus alumnos. Y la oración dice más o menos así, 2 puntos. Son muchos más los casos en los que yo he tenido problemas por no sacar bicúspides, por no plantear la exodoncia de los bicúspides con antelación, que los que he tenido simplemente cuando se ha decidido ya la exodoncia. Obviamente, detrás de cada oración subyacen otras tantas oraciones que pueden decir más, pueden mostrarnos más que la oración misma. Y yo voy a colegir esa oración detrás, que dice que son más los casos en que he tenido problemas por no haber decidido sacar bicúspides que sacar los bicúspides, además de que es una oración, yo diría tonta, pues. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, lo que quiero decirle, detrás de esa oración subyace que ese clínico
no pudo hacer un cálculo matemático, geométrico matemático, antes de iniciar el tratamiento. Eso dice esa oración dice, si usted dentro del camino, con la técnica que usted eligió, seguramente una técnica extraccionista, donde inclusive algunos valores cefalométricos creados para demostrar que los dientes, que los bicúspides hay que sacarlos, valores ya creados para decirle al ortodoncista, esto no sale si no es con exodoncias, que con esos, entonces finalmente, con eso lo que está buscando es persuadir a sus estudiantes de que el cálculo de pronto no es fácil hacerlo. Yo quiero entonces hablar de geometría, porque me parece que en esta discusión hay muchas cosas por conversar, muy triviales que a veces no aborda uno porque uno no es bueno hacer una discusión diciendo, hombre, recuerde que 1 más 1 son 2, porque de cierta forma está lastimando a su interlocutor, y que si usted le agrega otro son 3. Son oraciones que uno no debe usar, pero a veces creo yo que en esta discusión diagnóstica, proyectiva, hay unos elementos a considerar que me parece que no están tan claros. Y entonces yo voy a decir lo siguiente. El tamaño de estos incisivos, en este caso y en todos los casos del mundo, el tamaño de estos dientes, el tamaño, la anchura mesiodistal de estos dientes, corresponde al ancho de las arcadas dentales. Es decir, si el ancho de las arcadas dentales está muy amplio, seguramente entre estos dientes aparecerán unos enormes diastemas, unos espacios grandes, igual en la mandíbula. Ahora vámonos proyectando y vamos viendo que aquí hay una protrusión, es decir, la acción de protruirse el diente. No es prognatismo, yo lo digo todos los días porque me parece que no está muy claro o que no está en la voz, en la mente de cada uno de nosotros. Protrusión es la acción de que estos dientes están protruidos seguramente por un empuje lingual nocivo, por un frenillo de pronto, o simplemente porque aquí hay una compresión transversal que se dio seguramente por un dedo o por un empuje lingual nocivo. Y es posible que se haya dado por un dedo y que el dedo se haya ido, pero que el espacio y la protrusión siguen ahí latentes, y de repente estos pacientes tienen que seguir metiendo la lengua de esta manera. Entonces es posible que alguien los clasifique como un paciente que tiene hábito de lengua, cuando realmente lo que hubo ahí fue un hábito de dedo que deformó el arco, que hizo esta compresión, ¿cierto? Es posible que esta distancia intercanina esté comprometida, y por consiguiente lo que se debe hacer acá es hacer una expansión para resolver el problema transversal y poder hacer que estos dientes, que también tienen protrusión, le muestro algo, miremos una cosa, que también tienen protrusión, y que de acuerdo a los análisis geométricos que hacemos, al análisis referencial comparativo, yo quiero que veamos este hueso basal versus este hueso basal en esta posición de perfil de estos modelos, con este plano oclusal paralelo a nuestro plano interpupilar, a nuestro plano óptico. Veamos este hueso y hagamos una imagen, una línea proyectiva perpendicular, es decir, formando 90 grados, una línea que cae perpendicular sobre este plano, y que veamos que de repente este punto A y este punto B podrían estar muy acordes el uno con el otro. No sabemos cómo están con la base craneana, pero sí sabemos que aquí hay una protrusión dentoalveolar, y que como tal, este espacio hay que conseguirlo. Y sea este el momento de decirle lo siguiente: clínico que no resuelva los problemas geométrico-matemáticos antes de iniciar el tratamiento, es posible que dentro del tratamiento sí tenga serias dificultades, porque si él no sabe proyectarse geométricamente y no entiende la suma mesiodistal de todos estos dientes, y no entiende que lo que hay aquí es una estrechez transversal básicamente por la distancia intercanina, es posible que él no piense en expansionar alveolarmente y que monte braques incluso desde ahora, y de pronto creerá que con las exodoncias de los bicúspides tendrá que resolver el problema con las exodoncias. Pero aquí
quien sepa de expansión alveolar esquelética o dental, quien sepa de expansión esquelética o alveolar mejor, quien sepa de expansión esquelética o alveolar, no tiene por qué tener problemas si es que cree en la expansión. Ahora, es posible que alguien crea que aquí se pone una placa de Holley con arco vestibular y un tornillo y dos circunferenciales o sin amarre por ahí en el sector posterior. No. Aquí se tiene proyectado hacer un disyuntor, un fracturador de la sutura media palatina, que seguramente será en abanico ante estos 34 milímetros. Es posible que la disyunción se busque hacer en 34 milímetros, estas 34 milímetros, la expansión se busque hacer en el sector anterior. Y es posible que a estos 12 o 13 años de este paciente, a estos 12 o 13 años de este paciente, miremos estos 7. Es posible que a esa edad se pretenda, a esos 12 o 13 años, una expansión alveolar se pueda dar con mucha facilidad. ¿Y qué es una expansión alveolar? Una expansión alveolar es no inclinar dientes en el alvéolo como se da comúnmente ante protocolos muy lentos de activaciones de 2 o 3 veces por semana donde el tornillo hace un estímulo y el diente se ve tendiente a inclinarse hacia vestibular. Eso no lo haga nunca. La literatura clínica dice que las placas activas solo inclinan dientes en su alvéolo y no son las placas activas, son los protocolos rápidos, intensos de manejo que tenemos. Si aquí se ponen 2 bandas y se pone un disyuntor Jairas, ojalá en abanico, es decir, con una bisagra atrás, ojalá un disyuntor Ragno, ojalá un disyuntor Ragno que no traje, ojalá un disyuntor Ragno, es posible que la distancia intercánea se logre aumentar muy bien y que se logre hacer un fortalecimiento alveolar, se llama expansión alveolar, no inclinación axial de dientes. Es posible que mediante una disyunción con un disyuntor en abanico, también el Ragno, alguien logre hacer unos protocolos de 2 o 3 veces por semana, porque este paciente tiene más de 11 años, presumo que tiene 12 o 13. Entonces es posible que alguien con un disyuntor y protocolos de activación de 3 activaciones diarias durante 6 días o 7 días logre fracturar esta sutura media palatina y hacer una disyunción excéntrica, es decir, separar más adelante que atrás y por consiguiente conseguir el espacio para después tumbar esta premaxila. Pero si ese disyuntor lo pusiera a un profesional y activara ese mismo disyuntor que está concebido para disyuntar, por algo se llama disyuntor, se llama Jairas porque es una sigla de aparato higiénico, pero se llama disyuntor porque va a disyuntar. Pero es posible que alguien ponga este disyuntor y sencillamente lo use dentoalveolarmente, es decir, le inyecte protocolos de cada 15 días, en vista de que este paciente tiene 12 o 13 años, él ponga ese disyuntor y venga y lo active cada 15 días, es decir, no le diga al paciente siquiera que esto es un disyuntor y venga y active ese tornillo. Cada que el paciente venga le da un palancacito de 90 grados, es decir, le promueve un estímulo aquí, a una barra que tiene el disyuntor por acá. Una barra que no debe ir contorneada, ¿cierto? Cuando va contorneada rota los dientes, porque al hacer la expansión termina, como tiene dibujado esto, termina rotando el diente. No, dejemos que el diente lo gobierne la oclusión dental, es decir, hagamos el estímulo hacia vestibular con una barra recta y que la oclusión mantenga este corredor de fosas en línea. Esto es un corredor de fosas que lo mantenga en línea. Entonces, en esa medida, poner un expansor y hacer protocolos de activación ante la edad de este paciente. Cada 15 días el clínico. Es posible que logre una expansión alveolar, que no es una inclinación de dientes, que es un fortalecimiento de hueso alveolar, por eso se llama expansión alveolar, un fortalecimiento, un crecimiento de hueso alveolar, no la reabsorción a posición que conocemos y que nos muestran muchos libros, no, los estímulos y que lo hacen los estímulos indebidos, un estímulo alveolar, un estímulo lento, hace una transducción de fuerza en este punto donde hace el contacto, que se va a la raíz del diente y que ante la oclusión dental
Este paciente tiene que masticar, tiene que consumir alimentos. Ante esta oclusión dental se expresa otro vector de fuerza vertical que, aunado a la expansión, al estímulo leve que está haciendo esto allá, produzca esa transducción, produzca un cambio de energía y un fortalecimiento de este hueso alveolar, crecimiento alveolar. Perdóname que haga ese ahínco o ese énfasis en esto, pero yo a veces creo que hay culturas que no creen que la expansión alveolar se pueda dar. ¿Por qué? Porque la educación ha venido de maestro en maestro repitiendo lo mismo, y son culturas. Cuando hablo de culturas, de pronto hablo de países o de sectores globales del globo, del mundo como tal. Entonces, esta expansión alveolar se puede dar en este paciente mediante unos protocolos lentos, y le voy a contar más. Este caso, que es lo mismo, el problema que tenemos en la maxila, en el arco superior, es el mismo problema que tenemos en la mandíbula. De hecho, en ambos arcos tenemos protrusión dentoalveolar, protrusión, ¿cierto? En un paciente clase 1 que se ve muy bien y que tiene unas llaves de oclusión excelentes, y que con una sola expansión alveolar es posible que se dé esa expansión alveolar. Pero la casa Ragno, Ragno es una referencia de un tornillo. Perdónenme que solté esa palabra, pero no es Ragno. Ragno es una referencia de un tornillo en abanico de la casa Leone. No. Pero la casa Forestaden desarrolló hace 20 años un tornillo pequeño, que también es Jairas porque también es higiénico, y tiene una barra de alambre calibre 80 que puede venir hasta acá, ¿cierto? Tiene unas barras de alambre calibre 80, y entonces en general es como un arco lingual soldado a dos bandas con un tornillito acá que le da la posibilidad al clínico de hacer una activación y de producir unos estímulos igual de leves. En síntesis, le estoy diciendo que un Jairas podría hacer la expansión alveolar aquí, es decir, con protocolos lentos, no con disyunción, y podría hacer una expansión alveolar también aquí. Esa expansión alveolar podría hacer que permítame la palabra premandíbula, que no existe, que esta protrusión dentoalveolar termine haciendo una remodelación elíptica. Este video se llama geometría proyectiva. Al hacer esto, esta premandíbula se caiga, esta protrusión se caiga, igual como va a ocurrir acá con protocolos lentos. Sea este el momento de decirle, si usted disyunta esta sutura media palatina, si usted la disyunta, si usted hace protocolos de 3 vueltas diarias durante 7 o 8 días, este punto A estará más adelante. Es decir, la disyunción se manifiesta excéntrica, y en esa excentricidad, esto ya lo he dicho yo en varios videos, en esa excentricidad hace que esto se vaya más hacia adelante. En ese caso, si se hace disyunción, habría que pensar luego en tumbar esta protrusión, ¿cierto? Al hacer este hueso, al avanzar el punto a 1 o 2 grados. Si se hace disyunción es fractura de la sutura media palatina, si se hace fractura, pero si se hace expansión alveolar, si se hacen protocolos lentos, esta premaxila se caerá. Entonces entendamos, yo no creo que este sea un caso para pensar en exodoncias desde ahora, ni nunca, y pienso que, y voy a ir más allá. Si este paciente, para resolver su problema, tiene que sacarse estos bicúspides, yo preferiría que, si es mi hijo, se quede así toda la vida, ¿cierto? Pero esto lo traigo aquí porque quiero hablar. Esto es expansión alveolar, que a esta edad o incluso más adelante, póngale 15 años, póngale 16 años, una expansión con protocolos lentos, con el tornillo que le acabo de enunciar, aunque la literatura clínica dice que la expansión alveolar no es posible conseguirla. Entonces tendríamos que decirle a la casa Forestaden y a la casa Dentaurum y a la casa Leone, que producen ya ese tornillo, en la casa Dentaurum se llama Variety. Tendríamos que decirle, pero usted, ¿por qué nos está engañando si la expansión alveolar de la mandíbula no se puede dar? Usted nos está engañando, y llevarlos a una demanda. Pero no, lo que pasa es que eso está demostrado que la expansión alveolar es posible y que este arco dental se puede expansionar alveolarmente. Ahora, yo le voy a contar más.
es posible que este paciente, yo no quiero que me crea esto último, pero es posible que este paciente, con la sola expansión alveolar lenta, llevada a cabo tal vez en un año, por parte de un clínico activando los tornillos, es posible que esta expansión alveolar se pueda dar como tratamiento único, ¿cierto? Ahora es posible que haya que alinear dientes de pronto después de la respuesta alveolar. Y habría que poner brackets seguramente para alinear dientes. Pero lo que hay aquí, y lo difícil de resolver, y lo que suscita esta discusión, es la expansión alveolar, porque creo que hay culturas que creen que la expansión alveolar no es posible. Más aún, yo no lo voy a decir, iba a hablar de una placa Schwarz, de Schwarz de verdad, no de la placa de Holley. Nosotros hoy llamamos a la placa de Holley con tornillo transversal, la llamamos erróneamente placa Schwarz. No, eso es una placa de Holley con tornillo transversal, que es un absurdo que busca tumbar la premaxila, que busca llevar esto hacia atrás. Eso no es una placa Schwarz. La placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular. Entonces, es esto. Terminemos este video y hablemos que lo que necesitamos aquí es una proyección una proyección geométrica, un conocimiento de análisis de geometría proyectiva, de entender la lógica matemática geométrica que tienen estos arcos dentales antes del análisis, y no decir, hombre, yo de pronto pongo brackets aquí y de pronto en el camino veré si me funciona o no, y si no, en la marcha decidiré la sección. Yo pienso que este caso, repito, no tiene por qué pensarse, no tiene por qué sospecharse. Y si se está sospechando es que tenemos que revisar las escuelas extraccionistas, porque a veces creo yo que hay valores cefalométricos que fueron creados básicamente para persuadir al clínico de que ese caso no sale sino mediante exodoncias. Entonces le presento este caso. Esta es la vista oclusal de estos modelos. Revísela por favor. Esta es la vista en oclusión de la oclusión dental. Estos modelos fueron recortados con la mordida con la oclusión habitual en el plano oclusal paralelo a las espaldas. Esta es la visión de perfil para evaluar este hueso basal versus este hueso basal, y esta es la visión de frente para evaluar este hueso basal versus este hueso basal. Le pongo el plano oclusal paralelo a su plano bipupilar, se le pongo este plano de esta manera, para que usted haga este análisis y vea este hueso basal versus este hueso basal, ¿cierto? Y lo vea por ese lado y lo vea por este. Básicamente. Y quiero que veamos también este overbay. Lástima que este dientecito está fracturado, pero hagamos una raya aquí. Hagamos esta raya aquí y veamos esto. Esto es un overbite del 40%. Que entiéndame, es posible que se agrave ante la expansión transversal de ambas arcadas, porque esta premaxila se va a caer un poquito y estos dientes se van a ir un poquito atrás. Estos dientes se van a ir un poquito atrás. Entonces es posible que la altura facial inferior de este paciente tenga problemas desde ahora, y que al pensar en expansionar alveolarmente se tenga que pensar luego en resolver los problemas verticales, de cuando se tenga este plano oclusal de esta mandíbula y se tengan estos bordes incisales más altos, de pronto pensar en una excitación eléctrica de los incisivos cuando ya esté el tamaño, para producir crecimiento alveolar de los posteriores inferiores. Por su atención, muchas gracias. Recuerde que estaré en Madrid desde el día 5 hasta el día 10 libre en Barajas, en un hotel en Barajas. Estaré para hacer un evento el día 10, 11 y 12 en Madrid, un evento que se llama la expansión alveolar de las arcadas dentales como primera terapéutica, como el desarrollo de los maxilares antes que el interrelacionamiento. Están todos invitados. El evento en Madrid será el día 10, 11 y 12
jueves, viernes y sábado. Y recuerden que estaré en Quito, Ecuador, la primera semana también del mes de diciembre, que son los días 7, 8, 9 y 10, 11 y 12 incluso. Estaré toda una semana en Quito, Ecuador, haciendo un programa académico para clínicos y para técnicos. Están todos invitados. Por su atención, muchas gracias.